Hola, 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 buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de a la hora que me estén viendo. Soy Sebastián Izquierdo y esto es Capitalismo Revolucionario. Y este video trata sobre el debate que nunca fue. Porque como ustedes bien saben, tenía un debate programado, se había puesto de acuerdo con la persona, etcétera, por Instagram, bla, 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 pantallazo de la conversación. Y me habían ofrecido a mí, me habían pedido a mí que fuera y debatiera con un candidato convencional, que él dice constituyente, porque es un analfabeto, como todos los que dicen constituyente a los convencionales. Las personas que participan de una convención se llaman convencionales, ¿bien? Así como los que participan de una asamblea constituyente tampoco se llaman constituyentes porque se llamarían asambleístas, porque tú participas de algo, te llamas convencional. Si participas de una comisión, eres comisionado o comisario, dependiendo de tu rango dentro de la comisión, etcétera. Si tú participas de un directorio, eres director, ¿bien? Entonces, el que participa de una convención es un convencional, pero aquí el idioma le pegan 3 o 4 patadas antes de decir cualquier cosa. Así, pero que quede bien así molido, ¿ah? Moreteado. Tenemos el idioma lleno de hematomas, un idioma a maltraer, maltrecho. Bueno, independiente de consideraciones lingüísticas, iba a tener un debate con él y al final se terminó echando para atrás. Vino diciendo que no, que como yo no era un candidato, como él, que un candidato, como si ser candidato fuera como, oh, eres candidato, weón, el medio logro, eres candidato, no lo puedo creer, wow, estás por encima de todo, eres candidato. Bueno, como yo no soy candidato, entonces él no iba a debatir conmigo. La verdad es que ha debatido con gente que no son candidatos en varias oportunidades, y sigue aceptando debate con gente que no son candidatos. No quiso debatir conmigo porque se cagó de miedo. Y el tema del debate era la propiedad pública o privada de los medios de producción. Ese era el debate sobre los medios de producción, sobre cómo debería ser una sociedad. ¿Deberían los medios de producción ser de titularidad pública o de titularidad privada? ¿Debería ser de todos o ser de los dueños específicos, ¿no es cierto?, particulares, o ser del Estado, etcétera? Ese era el marco, digamos, de la discusión. Y yo me quedé sin dar mis argumentos porque el debate no se dio. Entonces yo paso a decirle, bueno, primero a todos ustedes que ya lo saben, yo estoy dispuesto a debatir con cualquiera sobre cualquier cosa, siempre y cuando me manden a debatir con alguien sobre algo en lo que no estoy de acuerdo, porque si me hacen debatir con alguien sobre un tema en el que estamos los dos de acuerdo, no vamos a tener debate. Va a haber una simple conversación. Entonces, estoy dispuesto a debatir con cualquiera que tenga una discrepancia conmigo en cualquier tema y lo discutimos, ¿bien? Y estoy dispuesto a perder y a reconocer que estoy equivocado en algo. El punto es que parece que no hay contendores en general, ¿ah? Han habido muy pocos que se atreven a la discusión conmigo, una lástima. Así que por ahí Pedro Kunzman, que dice yo debato con todo el mundo y no sé qué, pero después cuando le dicen debate con izquierdo, dice no, pobrecito, le voy a hacer daño. Por favor. Bueno, y así tantos hueones, cobardes, que dando vueltas. Yo quiero decir que estoy dispuesto a debatir con cualquiera, pero de eso no va el video. El video de lo que vamos a hablar hoy día va a ser de los 4 argumentos que yo iba a dar en ese debate, que me parece que son contundentes y que son terminantes, son definitivos respecto al tema de la propiedad privada, pública, estatal, etcétera, de los medios de producción. Así que vamos a pasar a eso en los siguientes 10 minutos, 15 minutos. Acompáñenme. Un abrazo. Yo le pido al grupo del Capitalismo Revolucionario que está arriba, por favor, silencio. El primer argumento que tenemos para hablar de la propiedad de los medios de producción, tendríamos que hablar sobre el origen. ¿Qué es lo que hace que existan medios de producción? Podría no haber medios de producción. Es decir, el ser humano no necesariamente ha usado medios de producción. Durante la mayor parte de nuestra historia, de hecho, teníamos casi ningún medio de producción, o si es que alguno. Durante nuestra época nómade de cazadores-recolectores, lo más cercano a un medio de producción que podíamos tener una lanza, un palo, una cesta, unos trozos de cuero, ¿no es cierto? Va a ser una vivienda siempre temporal, ¿no es cierto?, en la vida nómade. Pero a partir de cierto momento, que primero se da en la antigüedad tardía, llegando ya entre la edad de la era clásica y el periodo helenístico, el periodo romano, y también luego en la tardía Edad Media, ¿no es cierto?, en la baja Edad Media, se empieza a dar que hay más
medios de producción. Y luego, efectivamente, pasamos al momento actual donde prácticamente los medios de comunicación, los medios de producción son algo pletórico, diría Gustavo Bueno. Yo diría que es algo omnipresente. Hay medios de producción por todas partes. ¿Qué es un medio de producción? Un medio de producción es una herramienta, una infraestructura, insumo, aquellas cosas que nos permiten generar los bienes y servicios que necesitamos para vivir, ¿no es cierto? Un tractor que ara el campo y permite plantarlo y sacar, ¿no es cierto?, comida. Otro, un arado romano, ¿no es cierto?, también es un medio de producción, e incluso, ¿no es cierto?, si es que la gente está haciendo un hoyo, los hoyos para meter las semillas, lo está haciendo con un palo, también está usando medio de producción, el palo, ¿bien? Por lo tanto, los medios de producción tienen, digamos que rango, ¿en términos de qué? En términos del capital. ¿Qué es el capital? El capital es precisamente aquello que permite dar lugar a la existencia de los medios de producción. Y hay medios de producción que contienen más capital, y medios de producción que contienen menos capital. Por lo tanto, los medios de producción devienen del capital. Tiene que existir unos recursos acumulados, excedentes, ahorrados y destinados por su propietario a convertirse en medio de producción para que exista primero el medio de producción. Si no, no existe el medio de producción. ¿De dónde vienen esos recursos? Bueno, esos recursos vienen de no consumir, poniéndolo en simple. Si yo quiero, por ejemplo, poner una panadería, debo ahorrar el dinero que podría gastarme en, no sé, salir a bailar con mis amigos, a gastármelo en drogas, en alcohol, en prostitutas, bla, 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 o en cualquier otra cosa, ¿no es cierto?, en comer de pizza todos los días, o no sé, cualquier cosa podría hacer con ese dinero. Hay mil cosas. Podría comprarme un computador mejor que el que tengo, ¿ah? O podría viajar, recorrer el mundo, irme al sudeste asiático como las buenas cuicas. Pero no hago eso. Junto la plata, la guardo, la acumulo y pongo mi panadería. Compro las maquinarias para que exista la panadería, unas máquinas, etc. Y uno podría decir, bueno, pero también podrías ir al banco a pedir un préstamo. Sí, por supuesto, pero para que el banco tenga plata para prestarme, otro tiene que haber ahorrado. Es decir, otro tiene que haber dicho, no voy a gastar esta plata en carretear, viajar, ir al sudeste asiático, lo que sea, sino que la voy a meter al banco. Por lo tanto, primero, antes de que exista el medio de producción, que serían las maquinarias y las infraestructuras que dan lugar a la panadería, tiene que existir un ahorro, tiene que existir una acumulación de alguien, ya sea del dueño de la panadería que pidió el préstamo, o sea, ya sea el dueño de la panadería que ahorró su plata, o ya sea que el dueño de la panadería pidió un préstamo y alguien ahorró en el banco para que el banco tuviera la capacidad de dar ese préstamo. ¿Bien? Complejidad del sistema bancario, donde hoy en día dan los préstamos sin que existan ahorros, ese ya es otro tema a tocar. ¿Bien? Pero de todas maneras, si nosotros estudiamos bien en profundidad el tema, constituye ahorro forzoso, cuando el préstamo sin respaldo, constituye ahorro forzoso para todo el resto de la sociedad, lo cual obviamente es una injusticia, pero bueno, ahí está. Bien, vamos al tema en cuestión. Si nosotros vamos a un ambiente más primitivo, una persona en una isla desierta, un grupo de agricultores de subsistencia, en cualquier época de la historia humana, nosotros observamos que siempre y en todo lugar, cuando se va a dar lugar a una nueva herramienta, infraestructura o insumo para poder generar una mejor producción, una mayor producción, es decir, cuando se quiere aumentar el nivel de capital de los medios de producción que ya se tienen, es necesario consumir menos de lo que pudiéramos, de lo que podríamos consumir, para ese excedente utilizarlo en función de el aumento del nivel de capital de nuestros medios de producción. Un ejemplo fácil, básico: tenemos una familia que vive en una agricultura de subsistencia y plantan los campos, cosechan, ordeñan las vacas, etc. Esta familia ha llegado a la conclusión de que están sufriendo mucho sus manitos por hacer ellos mismos los hoyos para poder plantar el campo. Por lo tanto, necesitan alguna especie de herramienta de madera que haga el hoyo y no romperse las manos. Para poder ellos fabricar esta herramienta de madera, ellos necesitan tener tiempo en el que no están trabajando en conseguir comida. Con lo cual, necesitan comer menos para guardar comida para el tiempo en el que no estén trabajando en conseguir comida y para que en ese tiempo entonces lo puedan dedicar a fabricar la herramienta. Entonces esto es de perogrullo. O sea, la lógica nos dice que sin acumulación, que sin ahorro, sin que alguien decida yo no voy a consumir todo lo que podría consumir,
entonces no podría haber capital y por lo tanto no podría haber un medio de producción. ¿Y qué es lo que esto nos dice como argumento fundamental, principal y inicial del tema de la propiedad pública o privada de los medios de producción? Es que o bien la sociedad toda se pone de acuerdo para acumular, para invertir y para llevar a cabo cierta construcción de ciertos medios de producción, o no pueden ser públicos. Porque si alguien ahorra y luego le quitan sus cosas, obviamente eso constituiría un robo. Aquella persona que es dueña de los medios de producción, por origen, debe ser aquella que hizo la acumulación original para que da lugar, que permite en la realidad la existencia, que digamos que embaraza el capital para dar a luz el nuevo medio de producción. Por lo tanto, solo esa persona puede ser dueña del medio de producción. Esa o esas personas. Bien, ese sería el primer argumento inicial. Argumento número 2. El segundo argumento tiene que ver con la deliberación y el tiempo como recurso. Aquellas personas que, supongamos, en un mundo idílico, ideal, en un paraíso, utópico, imaginario, lograron ponerse de acuerdo para ahorrar, lograron ponerse de acuerdo para comprar entre todos, para adquirir entre todos, ya sea a través de la compraventa, ya sea a través de facilitar los medios de subsistencia, aquel que lo va a producir, ¿no es cierto?, mientras lo produce, de un medio de producción X, y por lo tanto tiene que tomar decisiones respecto de este medio de producción. Cuánto va a producir, qué es lo que va a producir, cómo va a producir, a dónde va a producir, a quién van a contratar para que lo maneje, para que lo manipule, quién va a... etcétera. Son miles de decisiones, ustedes saben, las decisiones esas son miles. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo guardamos? ¿Cómo lo cuidamos? Etcétera. Incluso ya solamente cuando tenemos ya el ahorro y todavía no tenemos el medio de producción específico, también, ¿qué medio de producción? ¿Ah? ¿Qué es más importante? ¿No es cierto? Comprar una buena mula y un arado de más baja calidad, o conseguir una mula flaca, moribunda y un arado de muy buena calidad. ¿Cómo compensamos, ¿no es cierto?, estas cosas? ¿Ah? ¿Cuál es el herrero adecuado para fabricar ese arado? ¿Cuál es el artesano adecuado para fabricar ese arado? Etcétera, etcétera. Eso es toda una cantidad de decisiones. Y en caso de que, claro, entre todos hubiésemos hecho el esfuerzo ahorrativo inicial que da lugar, que permite la existencia del capital y por lo tanto del medio de producción, en caso de que hubiésemos ahorrado entre todos, todos tendríamos algo que decir porque todos hemos puesto algo en eso. Por lo tanto, la decisión tendría que ser una decisión, comillas, democrática. Pero al observar nosotros la multiplicidad infinita de decisiones que se necesitan tomar respecto de un medio de producción específico y respecto de un capital específico para convertirlo en medio de producción, etcétera, entonces podemos observar que el hecho del capital público hace totalmente impráctico y básicamente imposible que se realice la toma de decisiones respecto de ese bien, y por lo tanto ese medio de producción, siendo público, sería imposible de deliberar al respecto. Sería imposible que se tomaran decisiones al respecto, serían de bien público. Podría, ¿no es cierto?, establecerse un sistema más dictatorial, donde, claro, decimos que es de todos, pero solamente una persona toma las decisiones. Ahora, claro, todos podríamos darnos cuenta de lo tiránico y absurdo que es esa disyuntiva. Por lo tanto, la única opción que nos queda es, claro, el bien de producción, el medio de producción debe ser privado. ¿Por qué? Porque el capitalista, que es aquel que ahorra, que por lo tanto da lugar a la existencia del medio de producción, decide qué medio de producción se compra, decide qué medio qué marca, qué modelo, a quién contrata, etcétera, y la única decisión que uno tiene que tomar en ese ámbito es si compra o no compra los productos producidos por el medio de producción. Bien, así que ahí tenemos otro gran argumento en contra de la publicidad de los medios de producción y a favor de la privacidad de los mismos. Sigamos con el siguiente argumento. Argumento número 3. ¿Qué pasa si algo sale mal? Rotundamente mal. Porque esto viene implícito del anterior, ¿no es cierto? La deliberación, el hecho de tener que tomar decisiones, implica necesariamente que el ser humano existe en un mundo donde las decisiones pueden ser buenas o malas. Si no, no importaría, cualquier decisión daría lo mismo. Pero una decisión puede ser buena o mala. Respecto a los medios de producción, si nosotros tomamos una decisión
Si nosotros tenemos medios de producción públicos, ¿no es cierto?, y entre todos votamos, y todo ese mundo idílico que estábamos planteando, y que en el argumento anterior planteamos que es imposible que se diera. Vamos a suponer que se da. ¿Qué ocurre si todas las personas que son dueñas de todo el capital, porque lo han ahorrado entre todas, y que entre todas toman las decisiones respecto de todo el capital para convertirlo en los medios de producción, del cual también toman todas las decisiones? ¿A qué vamos? ¿A qué llegamos? Llegamos a que si toman una decisión equivocada, o varias decisiones equivocadas, comprometen el capital total de la sociedad y por lo tanto condenan la sociedad completa y toda a la inanición, a la pobreza, a la miseria más absoluta. Echan a perder completamente la sociedad. Por lo tanto, podemos decir que la publicidad de los medios de producción es absurda en tanto y en cuanto es una mala idea, en tanto y en cuanto, si es que llegásemos a poder implementarlo, que como hemos visto en los dos argumentos previos, resulta una dificultad absoluta y brutal, una dificultad gigantesca. Si lo llegásemos a aplicar, efectivamente sería de un riesgo también gigantesco para el total de la sociedad. Mientras que si una persona invierte, pierde lo que invirtió, y tal vez pierden, no sé, sus trabajadores, si eran cesantes, y 4 gatos más porque les gustaba consumir su producto y ya no lo encuentran en las tiendas, pero no ha perdido toda la sociedad, todo su patrimonio, todos sus medios de producción. La sociedad conserva sus medios de producción, en tanto no todos los inversionistas privados se pueden equivocar al mismo tiempo. Mientras que si las personas están tomando todas las decisiones sobre todo el capital, sobre todos los medios de producción, entonces sí, un error puede afectar el entramado productivo en su totalidad. Y eso es un argumento respecto del riesgo. ¿Quién asume los riesgos? También se podría decir, bueno, pero si tenemos un gobierno dictatorial, ¿y quién asumiría el riesgo? Cada error del dictador económico sería pagado por el pueblo, lo cual no me parece muy buena idea a mí, por lo menos. Por supuesto es mejor que estar todos deliberando, pero sigue siendo pésima idea. Así que ese sería el tercer argumento. O sea, si las cosas salen mal cuando un medio de producción es público, se destruye o se afecta gravemente toda la estructura productiva de la sociedad, mientras que si una medio de producción se toman malas decisiones respecto a un medio de producción, respecto a un capital, siendo privados, solamente se afecta el patrimonio de ese privado, de sus trabajadores, de las personas que estuvieron ahí, de sus clientes, etcétera, pero no el entramado completo productivo de una sociedad. Antes de ir al argumento número 5, yo quiero que ustedes me escuchen. ¿Bien? Estamos haciendo un curso, Doctrina y Fundamentos de Capitalismo Revolucionario. Es un buen curso, las personas que lo hicieron le están contentas con él. Estamos ya terminando la primera tanda de alumnos. Y ustedes pueden ingresar a este curso. Pueden mandar un email a capitalismo.revolucionario@gmail.com, enterarse de qué va, cuándo empieza, cuándo son las clases, y cuáles son los requisitos y los costes. Hay un precio, por supuesto, no es caro, no queremos hacernos ricos con ustedes, pero sí hay un precio para que sepamos que las personas que ingresan efectivamente están interesadas en realizar el curso, en participar de las clases y en aprender este tema. Si no están dispuestos a poner algo de plata sobre la mesa, claramente son personas que no tienen ninguna intención no van a tener ningún interés, ¿no es cierto? Necesitamos que las personas participen, y uno participa más de aquello que pone plata que de aquello que no le pone plata. Así que les pedimos que se inscriban a capitalismo.revolucionario@gmail.com para el curso de Doctrina y Fundamentos de Capitalismo Revolucionario. También les recuerdo que compartan, le den me gusta, comenten abajo y también que donen a las cuentas que se encuentran en la descripción y en este momento en pantalla. Y ahora sí, argumento número 5 o 4. Argumento número 4. Hay confusiones. Bueno, el argumento número 4 respecto de por qué los medios de producción deben ser privados. Los seres humanos somos seres gregarios que nos ayudamos entre nosotros, que nos preocupamos por el otro y nos gusta tener con qué ayudarlo. Los medios de producción privados, o sea, los medios de producción públicos, implican que al ser todo el capital de todos, no existe la forma de que yo tenga lo suficiente como para ayudar al necesitado, ayudar a aquel que lo necesita, para participar del ejercicio de la caridad o la solidaridad, que a mí me carga esa palabra, pero el hecho de ayudar, de
darse con el otro, de apañarse, digamos. ¿Ah? No existe, no hay la forma, no hay forma, ¿no es cierto? ¿Cómo una persona se enferma? ¿Cómo la ayudamos? ¿Con qué dinero? Si no tenemos capital propio, todo el capital que tenemos es de todos. ¿Por qué? Porque eso es lo que da lugar a la existencia de que los medios de producción sean públicos. Por lo tanto, la atenta contra la naturaleza solidaria, caritativa, gregaria, grupal, familiar, tribal, etcétera, del ser humano, el hecho de que los medios de producción sean públicos, porque le impide al ser humano practicar aquello que está en su naturaleza, que tiene que ver con ayudar al otro cuando el otro lo necesita. Alguien podrá decir, pero si los medios de producción fueran públicos, nadie necesitaría ayuda. ¿Por qué no? La gente no se enferma, la gente no tiene por de pronto muchos hijos, y si todos tienen la misma cantidad de plata, ese que tiene muchos hijos, ¿cómo se la arregla? Alguien tendrá que ayudarlo. En una sociedad con los medios de producción públicos, la gente sí necesita ayuda. Y tal vez más que con la sociedad con los medios de producción privados, porque cada mala decisión los afectaría a todos de forma grave. Por lo tanto, habría personas que necesitarían ayuda. Eso está dicho en toda la sociedad humana. Pobres siempre habrán entre vosotros, decía Jesucristo. Y yo creo que no se equivocaba para nada. Esa idea de luchar contra la pobreza como si fuese algo que pudiésemos erradicar, lo cual es totalmente falso y absurdo. Bueno, a decirlo. Siempre habrá gente que necesita ayuda, y cuando tenemos medios de producción que son públicos, es imposible dar ayuda. La razón por la que una persona puede ir y donar unos millones de pesos a la Teletón o a una obra de beneficencia, al Hogar de Cristo, etcétera, es precisamente porque es dueño de capital. Y precisamente porque el capital es privado. Y eso sería el argumento final de los medios de producción y porque estos deben ser privados y jamás por ningún motivo deben ser públicos, porque primero es imposible, es una tontera, las decisiones serían infinitas tomados en grupo democráticamente, sería tiránico que alguien la tome por todo. A su vez, ¿no es cierto?, siguiendo con el análisis, si alguien cometiera un error, o sea, si se cometieran errores siendo públicos, serían catastróficos para la economía, mientras que si toman errores siendo privados son catástrofes privadas. Y por último, si son públicos, la caridad queda totalmente eliminada de la sociedad. Y con eso termino, ¿no es cierto? Estos eran mis 4 argumentos fundamentales. No los pude dar porque no hubo debate. Vuelvo a decirle a todos ustedes que yo sí quiero debatir con cualquiera y que vengan nomás. Vengan de a uno y le ponemos bueno. Porque yo creo que esa es la forma también de ir despejando la verdad. Despejamos la verdad. El último debate con Lucas Blaset, despejamos la verdad. El individuo es una ficción. Es una ficción, es un invento de los liberales. Eso es una verdad que despejamos a través de un debate. Y cada debate nos sirve para despejar verdades. Despejemos verdades. Tengamos más debates. Están todos invitados a debatir conmigo, los que quieran, cuando quieran, el día que quieran. Un abrazo y nos estamos viendo en el canal. Besito para todos. No se olviden de compartir, suscribirse y donar. Chau, chau.